Continuamos entonces con nuestro tema 6, Introducción a la fotogrametría. Entramos en la tercera parte, que le he llamado el proceso fotogramétrico. Entonces, en este proceso fotogramétrico, una vez realizado el vuelo, vamos a ver que hay una serie de actividades que desarrollar. Y una de las primeras actividades, y a que a veces cuesta entender, es cómo voy a formar el modelo tridimensional que voy a poder observar y medir. Y entonces aquí vamos a analizar en primer lugar el concepto de orientación interna. Para la orientación interna se requiere conocer los parámetros de la cámara, es decir, la distancia focal calibrada, con eso lo da la fábrica. Esto no pasa así con un dron, pero sí con una cámara fotogramétrica. Necesitamos conocer y realizar las lecturas de las marcas fiduciales. Esto viene en el certificado de calibración de la cámara. En los proyectos fotogramétricos se exige que cada 2 años la empresa o organismo que tiene la cámara le haga una calibración a la cámara, y para eso hay que mandarla habitualmente a la fábrica, y la fábrica se encarga de poder, con los equipos que dispone, de poder hacer esa calibración. Y el usuario la puede estar requiriendo con una antigüedad no más allá de los 2 años. En esta orientación interna lo que vamos a generar son coordenadas de la imagen fotográfica. A ver si entendemos qué es la orientación interna. Es la que nos permite establecer la transformación entre el sistema de coordenadas instrumentales y el sistema de coordenadas de la fotografía. Se trabaja con cada fotografía en forma independiente. ¿Y en qué consiste? Consiste en medir con el equipo de restitución las marcas fiduciales. ¿Qué son las marcas fiduciales? Son unas marcas que aparecen en la fotografía digital. En las fotografías que son sacadas con un dron no existen estas marcas fiduciales. Y entonces el equipo prácticamente hace todo este trabajo en forma automática. Lo que hace es un zoom en donde están las marcas fiduciales. Este es lo que vamos a ver en ese zoom bien ampliado de la fotografía, y lo que se determinan son las coordenadas de ese puntito que está en el centro. Y como conocemos, esa información está en el certificado de calibración, se puede saber perfectamente y permite poner en escala cada una de las fotografías. Ahí está el comentario referido al certificado de calibración. Vuelvo a repetir, los equipos de fotogrametría prácticamente hacen este proceso en forma automática, pero siempre tiene que estar asistido por el operador para que no haya errores en este trabajo. Entonces, realizado ese proceso, yo ya tengo las coordenadas instrumentales, estoy pasando a fotocoordenadas. Y entonces viene el proceso de la orientación relativa. Entonces, ¿en qué consiste esta orientación relativa? Tenemos que formar el modelo estereoscópico, es decir, poder visualizar en 3 dimensiones en el equipo que se esté trabajando y poder medir sobre ese equipo. Aquí tenemos el par de fotografías que van a generar el modelo estereoscópico, y la zona de superposición en 2 fotografías consecutivas. Y entonces, el resultado de hacer la orientación relativa es generar el modelo estereoscópico, sobre el que voy a poder ver en 3 dimensiones y voy a poder medir. ¿Y en qué consiste esto? En quitar la paralaje transversal, en 5 puntos. Son los denominados puntos de von Gruber, o von Gruber. Entonces, esos puntos tienen que estar en los extremos del modelo. Si quito la paralaje transversal, que es la que no me permite ver en 3 dimensiones,
en 5 puntos, cualquier otro par de puntos que se corten en el espacio se van a estar cortando perfectamente. Entonces, se lo realiza en un sexto punto para poder compensar estos errores. Y entonces, terminado esa operación, de vuelta, los equipos, los software y los equipos actuales ayudan al operador a poder realizar estas actividades. Antes, cuando los equipos eran óptico-mecánicos, esto llevaba muchísimo tiempo y había inclusive operadores que prácticamente nunca podían llegar a hacer esto y entonces había que descartarlos como operadores porque le costaba ver en 3 dimensiones y le costaba quitar esa paralaje transversal. Entonces, terminado esta actividad, lo que me queda es un modelo tridimensional. Y entonces, ahora viene la actividad de la orientación externa. Para eso necesito tener coordenadas del terreno. Fíjense que en la orientación relativa yo tenía coordenadas del modelo. Aquí ahora tengo coordenadas del terreno. Los equipos y software actuales, estas dos actividades las hace casi simultáneamente y entonces tenemos dos actividades, una orientación interna y una orientación externa o orientación absoluta cuando se hace directamente la orientación relativa y externa. Pero vamos a tratar de entender qué está haciendo el software. Aquí estoy representando el modelo en 3 dimensiones, pero este modelo está, como lo estoy tratando de representar aquí, en cualquier posición en el espacio. No está ni nivelado ni está puesto en escala. Y entonces, ¿qué necesito para eso? Necesito tener 4 puntos con coordenadas conocidas. Algunos de ellos pueden ser solamente en XY y otros en Z, pero para simplificar nuestro procedimiento, pensemos que tiene que haber 4 puntos que los pueda identificar en el modelo estereoscópico, pero que también han sido medidos en el terreno y que tienen coordenadas X, Y, Z o este, norte y altura respecto al nivel medio del mar, si estamos trabajando en la proyección UTM. Entonces, la primera actividad es realizar la nivelación del modelo y van a ver cómo en la imagen qué es lo que está sucediendo. Entonces, tengo que quitar esos ángulos para poder nivelar el modelo. Entonces, ya tengo el modelo nivelado, pero no podría estar obteniendo datos porque este no está en escala. Lo que tengo que hacer es ponerlo en escala en función de esos puntos de control, tanto horizontal como vertical. Y entonces, ahí ya tengo puesto en escala el modelo. Está nivelado y puesto en escala. Y entonces, ya podría comenzar a trabajar en cada uno de estos modelos, supongamos, a obtener información de las vías, de los predios, de las construcciones, en esto que lo estoy viendo en 3 dimensiones. Pero recién cuando planificábamos un vuelo veíamos la cantidad de fotografías, la cantidad de modelos por una faja son la cantidad de fotografías menos 1. Si analizábamos el último, el del dron, teníamos 25 fotografías, por lo tanto hay 24 modelos estereoscópicos con los cuales trabajar. Entonces, si yo necesito 4 puntos en un modelo estereoscópico, como lo estoy visualizando aquí el rectángulo es el modelo estereoscópico y aquí están representados los 4 puntos. Es decir, que para un par de fotografías necesito por lo menos 4 puntos de coordenadas conocidas. Y entonces, si trabajo con 2 pares, en total son 6 puntos de apoyo, 6 puntos de control. Y si estoy trabajando, por ejemplo, con una faja compuesta por 11 fotografías, es decir, 10 pares fotogramétricos, yo necesitaría 22 puntos con coordenadas conocidos. Y si estoy trabajando
con 2 fajas, 33 puntos, con 3 fajas, 44 puntos, con 4 fajas, 55 puntos. Que supongamos que esto, en función de del trabajo que tengo que realizar, son aproximadamente 1000 hectáreas. Y entonces, una preocupación permanente de la fotogrametría, prácticamente desde cuando nació la fotogrametría, fue, pero esto me va a salir muy caro, porque si yo tengo que medir 55 puntos, piensen que hace prácticamente 15 años atrás, 20 años atrás, recién aparecían los equipos GPS, por lo tanto, medir coordenadas de puntos de apoyo, haciendo topografía exclusivamente, era un trabajo elevadísimo en costo y en tiempo. Y entonces la fotogrametría trató de encontrarle una solución a este tema. Y entonces entramos en el tema de la aerotriangulación. ¿Qué es la aerotriangulación? Es una densificación en gabinete de los puntos de apoyo fotogramétrico a partir de una cierta cantidad mínima de puntos de campo. Entonces, en esto consiste realizar la aerotriangulación. Y entonces, por medio de la aerotriangulación, yo podría disminuir muchísimo la cantidad de puntos de campo. Aquí tenemos un ejemplo, puntos de control horizontal, como vemos, están en los extremos del área de levantamiento. Aquí vemos ya ha disminuido bastante y los puntos de control vertical se realizaban antes de la aparición de las técnicas GPS en líneas de nivelación perpendiculares a los ejes de vuelo y en los bordes del bloque de modelos estereoscópicos, y cada 5 o 6 bloques se volvía a hacer otra línea de nivelación. Tengamos en cuenta que estos puntos, vuelvo uno para atrás, estos puntos había que hacer poligonales para poder darle las coordenadas a estos puntos, y había que hacer líneas de nivelación, y tenían que estar perfectamente identificados en la fotografía y en el terreno. Para eso tenía que haber un operador que iba al campo, que llevaba un equipo de visión estereoscópica para analizar si realmente ese era el lugar donde se tenía que medir, encontrar lugares que sean planos, no que estén en una pendiente, pero este proceso de aerotriangulación hacía que disminuyera muchísimo la cantidad de puntos de control, tanto horizontal como vertical. Pero aparecieron los sistemas GPS. Fíjense, sin analizar sistemas GPS, para estas 1000 hectáreas, estamos hablando de 40 modelos estereoscópicos, se requería por lo menos 8 puntos planimétricos, es decir, coordenadas XY, y 15 puntos altimétricos. Podía ser que esos mismos puntos planimétricos también tuviesen alturas, ¿no? Como estamos viendo en estos puntos que están los triángulos y los círculos que me representan. Si esos puntos tienen coordenadas XY conocidas y si tienen coordenadas Z conocidas. Pero aparecieron los sistemas GPS y aparecieron la posibilidad de poder poner el GPS en el avión, un GPS de doble frecuencia, y un punto en tierra de coordenadas conocidas, y entonces en un método posicional diferencial, post-proceso, si revisamos un poco los apuntes y la explicación de la parte de GNSS, vemos también que hay algunos sistemas privados, como el Starfile de Navcom, que permite determinar las coordenadas del avión con un error menor a 10 centímetros, pero no es lo habitual y no es lo que se emplea en el país. Pero entonces ahora lo que vamos a disponer es una gran cantidad de puntos que corresponden al centro de cada una de las fotografías. Por lo tanto, en un modelo estereoscópico ya dispongo de
2 puntos de coordenadas conocidas y con alta precisión. Y entonces, si tengo esta posibilidad, vemos que disminuyen también mucho la cantidad de puntos. Van a ser 4 puntos en los extremos del bloque de fotogramétrico, como estamos viendo aquí en el dibujo, y unos puntos altimétricos, generalmente en los bordes del bloque de fotografías, del bloque de modelos estereoscópicos, y entonces estamos bajando a 14 puntos de trabajo de campo, y el resto de los puntos lo está aportando el mismo equipo GPS en el momento que se está realizando el vuelo. Y entonces, ahora viene el proceso de la aerotriangulación. ¿En qué consiste la aerotriangulación? En, como dijimos, medir puntos, pero en gabinete. Aquí estamos viendo, a estos le estamos denominando puntos de paso. Estos puntos de paso son los que se encuentran en las 3 fotografías sucesivas, en esa parte de 20% de superposición longitudinal con 3 fotografías. Entonces, en el modelo estereoscópico se miden puntos, como estamos viendo, estos 6 puntos que ocupan también esos lugares de von Kruger, ¿no? Donde se necesitaban para poder hacer la orientación relativa. Pero también tenemos que unir con puntos de enlace. Esos puntos de enlace pueden ser puntos de paso, pero lo importante es que se puedan identificar perfectamente en la faja siguiente. Y en esto consiste el proceso de la aerotriangulación. Antes de aparecer la fotogrametría digital, esto era un trabajo complicado, había que tener equipos especiales, donde se hacía una pequeño pinchazo o perforación en la fotografía en papel, en la fotografía analógica. Había que poder leer las coordenadas de esos puntos en un equipo especial, y había que tener un software para poder medir y hacer el ajuste total de todo bloque de puntos de aerotriangulación más los puntos de apoyo fotogramétrico, los PAF. Entonces, esto era a principios de siglo, no es tan lejos, estamos a 18 años de este siglo, hace hasta unos 15 o 10 años atrás, muchas de estas actividades inclusive no se podían realizar en Bolivia. Había que ver cómo estos trabajos, mandar a hacerlos a otros países, estos procesos de la medición y de el ajuste con software correspondiente. Para eso había que mandar los rollos de fotografías al exterior, toda una complicación, pero por supuesto todo esto se ha solucionado en la fotogrametría digital. Y entonces, fíjense, ahora tenemos una gran cantidad de puntos y con un software correspondiente donde se han leído los puntos de paso, los puntos de enlace y los puntos que han sido medidos en el terreno, y con un software se puede realizar el ajuste de todos estos puntos, y entonces los puntos que están acá identificados en color blanco van a tener las coordenadas como si las hubiese medido en el terreno, pero esto se ha realizado en gabinete. Lo que se utiliza son software que hacen un ajuste de todos los modelos simultáneamente y se denomina por haces de rayos. Hay varios software, pero son software realmente costosos. Aquí no hay cosas piratas para poder realizar estas actividades. Cuando se hace un trabajo con drones, no existe un proceso como tal de la aerotriangulación. Se necesita poder identificar los puntos en el terreno y que tienen que haber sido medidos con GPS, haberse hecho la nivelación, pero el software hace una relación a todos los píxeles, contando inclusive estos lugares, estos píxeles donde han sido medidos en el terreno, y hace todo el proceso simultáneamente.
Hablábamos de que se necesitaban puntos de apoyo de campo, que tienen que estar visualizados en la imagen de la fotografía, pero perfectamente medidos en el terreno. Vamos a analizar cuáles fueron los términos de referencia que fijó el programa de mejora de la gestión municipal para los vuelos fotogramétricos, que cuando se hiciera el vuelo también estén identificados los puntos y se hayan medidos con GPS. Esto es importante porque son las condiciones técnicas que han tenido que cumplir los vuelos fotogramétricos para los trabajos que se le han entregado a ustedes ya de la restitución fotogramétrica, todo realizado. Pero para que entiendan la complejidad que esto trae aparejado. Entonces, en los términos de referencia dice que si existen puntos de la red geodésica nacional, margen Sirgas, dentro de los 15 kilómetros del área a fotografiar, puede ser empleados como estaciones base GPS. Les recuerdo que hemos visto en el diseño o mantenimiento de la red geodésica municipal que hacíamos este comentario, que el apoyo de campo, los puntos de apoyo fotogramétrico, tenían que ser además puntos de la red geodésica municipal. Esto es lo que establecía en los términos de referencia del programa de mejora de la gestión municipal. Y recordemos lo mismo que para diseñar una red que va a ser medida topográficamente, cuando no existen estos puntos en el área, les recuerdo que se necesitan por lo menos 2 puntos y solamente la ciudad, el área metropolitana de La Paz y el Alto, dispone de 2 puntos de estaciones continuas. Y entonces los términos de referencia dice, cuando no existen estos puntos, deberán establecerse por lo menos 2 puntos de la red geodésica municipal, distantes y aproximadamente opuestos dentro del área donde se va a hacer el vuelo, y que tienen que estar enlazados a por lo menos 2 puntos de la red margen Sirgas, de margen ROC, de la red de operación continua. Estos 2, 3 o 4 puntos que hemos mencionado en su momento van a ser lo que estamos denominando los puntos de la red geodésica municipal fundamental o puntos de primer orden. A partir de estos puntos se tienen que determinar puntos de apoyo fotogramétrico, pero que cumplan con los requisitos de precisión geodésicas de segundo orden. Y estos puntos se van a transformar en puntos de apoyo fotogramétrico, que deberían ser realizados con método GPS diferencial, con observaciones de 2 horas, y determinar coordenadas geodésicas y coordenadas planas UTM, pero además hacer una nivelación y darle cota respecto al nivel medio del mar. Lo mismo que para una red geodésica, estos puntos de apoyo fotogramétrico deben ser establecidos y distribuidos en las esquinas del área de interés y ligeramente fuera del área a ortorrectificar, y aproximadamente un punto cada aproximadamente 250 hectáreas, que si recordamos tenía que cumplir estos requisitos una red geodésica municipal. En el plan de vuelo, antes de realizado el vuelo, se deben ubicar, distribuir y establecer la cantidad de puntos de apoyo fotogramétricos necesarios ahora para el control y ajuste del bloque de fotografías. Fíjense que tiene que cumplir las 2 condiciones, como red geodésica municipal, pero también como puntos de apoyo para aplicar luego el proceso de aerotriangulación, considerando la geometría del bloque y la exactitud requerida de los productos, tanto para la aerotriangulación, para la restitución fotogramétrica, para la generación de los modelos digitales del terreno y modelos digitales de superficie, utilizando no solamente la cámara fotogramétrica, sino también un sistema LIDAR que veremos en el próximo tema. Una vez definida la ubicación de los puntos de apoyo fotogramétrico, se deben realizar las siguientes actividades: hacer el reconocimiento y la monumentación que cumpla con los requisitos de una red geodésica municipal, pero también los requisitos de señalización para que se puedan visualizar
las marcas que ahora vamos a analizar y que estén bien claras en la fotografía digital. Se debe medir con GPS de doble frecuencia, se deben hacer los ajustes de las líneas bases y los ajustes de coordenadas geodésicas de la red, y el apoyo de campo en principio podría ser realizado prevuelo o posvuelo. En los términos de referencia exigen que sean prevuelo, es decir, que se puedan visualizar en las fotografías, dado que los resultados que se van a tener van a ser mucho mejores que si voy a buscar puntos de apoyo posteriormente, es decir, lo voy a medir con GPS después que se hizo el vuelo. En los términos de referencia se exigía que la señalización tenga este aspecto. Fíjense, aquí estaría el mojón de hormigón y tiene que tener dibujados, pintados en el terreno, en algunos casos con paneles ya prediseñados de 1 metro por 50 centímetros, y estos círculos en algunos casos se pueden hacer con piedras en el terreno. Es decir, ¿para qué es esto? Para que sea fácil ubicar el punto en la fotografía. Lo que me interesa es que se vea perfectamente bien es dónde realmente está el punto en el terreno. Estas otras marcas son para que sean fácilmente identificables en la fotografía aérea, realizando con paneles esta actividad. Entramos ahora a los temas relacionados con aerotriangulación. En los términos de referencia, para los trabajos de aerotriangulación, exigen que para comenzar con el proceso de aerotriangulación, previamente tiene que haber sido aprobado, por supuesto, el vuelo por un lado y los puntos de apoyo fotogramétrico por el otro. La actividad se realiza en las superficies de área urbana indicadas y básicamente en acuerdos con cada uno de los municipios del área urbana municipal, y siempre tomando la precaución de que esté perfectamente cubierto el área urbana, y esto tiene que estar en acuerdo con los municipios beneficiarios del programa de mejora de la gestión municipal, porque este es nuestro caso de estudio, y bajo las siguientes condiciones técnicas. Preparación y diseño del bloque, estamos tomando los aspectos importantes. Debe realizarse en forma automática en sistemas fotogramétricos digitales con una gran cantidad de puntos, tratándose de aerotriangulación, que puede ser, por supuesto, siempre digital, pero semiautomática, es decir, con apoyo del operador, o procesos totalmente automáticos. Acuérdense que teníamos que definir en cada modelo por lo menos 6 puntos de aerotriangulación. Esos 6 puntos son los puntos de paso y enlace, que serán definidos directamente por el software de aerotriangulación de forma automática por correlación de imágenes, pero siempre con el apoyo del operador. Todas las mediciones en las imágenes, luego de transformarse al sistema de coordenadas de la cámara, deben ser corregidas mínimamente por errores sistemáticos, entre ellos distorsiones de lentes y curvatura de la Tierra. Estos aspectos no se tienen en cuenta cuando se realizan vuelos con drones, y por eso tienen menor precisión, por más que tengan un tamaño de píxel menor, ¿no? Aquí estamos hablando de tamaño de píxel del 10, 12 centímetros, y en un trabajo con un dron de 3, 4 o 5 centímetros como máximo. Cálculo y ajuste de la aerotriangulación. Los términos de referencia establecen para los proyectos de vuelo del programa de mejora de la gestión municipal establecer que el cálculo y ajuste de las coordenadas de los centros de perspectivas, X y Z de los centros de cada una de las fotografías del modelo estereoscópico, y los parámetros necesarios de rotación, delta omega, delta phi y delta kappa. Estos parámetros también salen de la unidad de movimiento inercial que tiene el sistema fotogramétrico, las 3 unidades o subsistemas. Y un ajuste de los modelos fotogramétricos que debe ser realizado bajo los siguientes
características. Primero, coordenadas ajustadas de los centros o trayectoria de la fotografía aérea determinada por medio de los GPS de doble frecuencia y las unidades de movimiento inercial durante el vuelo cinemático. Los datos disponibles de doble frecuencia, por supuesto, de las estaciones base que se utilizaron y de los puntos de apoyo fotogramétrico que fueron medidos con esas 2 horas de observación. Coordenadas de la imagen, es decir, fotográficas, de los puntos de paso y enlace entre fajas definidas de forma automática o semiautomática cuando son asistidas por el operador. Y luego el ajuste final del bloque de fotografías aéreas debe ejecutarse utilizando parámetros adicionales definitivos que requiere el software para la compensación de los errores por el método de haces de rayos. Está especificando inclusive el método de ajuste. Los ángulos de rotación de cada uno de los modelos, el factor de escala y las coordenadas de los centros de la fotografía con valores ajustados en función de las observaciones de puntos del modelo estereoscópico y se requiere un error cuadrático medio horizontal menor o igual de más o menos 8 centímetros y en alturas más o menos 12 centímetros con un nivel de confianza del 95%. Para la verificación de la calidad de los resultados de la aerotriangulación, se deberán incluir puntos de calidad establecidos en campo, pero que estos puntos no entran en el ajuste, sino que estos puntos sirven para poder evaluar la calidad del apoyo de campo y la calidad del proceso de aerotriangulación.